Y pues bueno, nuevamente agradecerle, estamos en el preámbulo y arrancamos. Muy gentil por atender la invitación. Saludo a todos los jóvenes que nos escuchan y nos ven esta tarde. Esta comunidad grande, comunidad educativa, tiene como propósito identificar líderes dentro del mercado financiero nacional e internacional. Y como saben, pues el doctor Alfredo Cutiño ha sido pues una persona a la que hemos recurrido siempre en el análisis macro y por supuesto de inteligencia de mercado. Pero hoy queremos hablar con el doctor no solamente de su trayectoria, sino de la persona. Doctor, ahora sí, muchas gracias nuevamente. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Luis, por invitarme a esta charla que yo espero sea muy buena y muy productiva para los fines que se pretenden lograr con esto. Es correcto, doctor, esa es también nuestra intención y platico un poco. Nuestra comunidad educativa tiene un enfoque basado en las experiencias de los líderes en el mercado del análisis. Nos ha gustado mucho desde hace algún tiempo su perfil y la idea es que podamos inspirar a los jóvenes, doctor, de nuestra comunidad educativa para que puedan continuar sus estudios en este momento donde la educación es vital para hacer frente a lo que viene, la economía de la crisis. Y por supuesto que estas personas tengan también un contenido moral, ético, como es su caso. Voy para los jóvenes que no conocen al doctor, que seguro son pocos, a hacer una breve reseña, una remembranza. El doctor Alfredo Cutiño es licenciado en Economía por la UNAM, tiene una maestría, por supuesto, relativa a economía, obviamente una maestría hecha en el ITAM, también estudió un posgrado en Temple, en Pensilvania, por allá del 99, y desde luego tiene su doctorado por la Universidad de Madrid, y con esto, pues además, reconocerle, doctor, que los jóvenes luego se cansan de la trayectoria, del camino largo que significa el doctorado, pero seguro que usted nos va a contar de las recompensas que tiene. Además, el doctor Cutiño, pues bueno, ha trabajado desde ya hace muchos años en el sector del análisis, comenzó por allá del 89 en la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, por supuesto estuvo como asesor y la Presidencia de la República, trabajó también para Wharton como director de modelos macro por allá del 92, fue docente también, que es uno de los elementos que nos ha llamado la atención, doctor del 97 al 99 en Temple también allá en Filadelfia, y regresa a Wharton en el 2000 como director de análisis macro, y pues bueno, posteriormente entra a el Centro de Pronósticos Económicos como director también en Filadelfia. Un arraigo muy cercano con Philly, doctor, ya nos platicará usted este contexto. Y finalmente la parte en la que estamos hoy y también en la que le reconocemos, el doctor Cutiño es director de análisis, bueno, más bien director de toda la parte de Moody's Analytics, para América Latina, no solo para México, desde 2005 hasta 2020, en la actualidad más de 15 años. Doctor, qué privilegio, muchas gracias. Queremos empezar con la entrevista, justamente con algo que nos ha llamado la atención y con lo que vamos a empezar a conectar el propósito de esta charla. Usted tuvo la suerte, la fortuna de, durante su doctorado, ser dirigido, ser tutoreado por Lawrence Klein, el famoso novelista de los 80s, por su trabajo en el impacto y la influencia de la economía empírica. Doctor, ¿cómo ha marcado su carrera económica, profesional y su vida esta experiencia, estar al lado de un hombre que entiendo que además se hizo amigo personal de usted, como el doctor Lawrence Ronke? Bueno, Luis, esa es una de las experiencias más gratificantes que he tenido en mi vida profesional, en mi vida personal y también en mi vida familiar. Esto se inició allá por mediados de los 80s, cuando estaba terminando mi licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM, y en ese entonces me encontraba haciendo mi tesis de licenciatura, que fue un modelo econométrico para el sector financiero mexicano. Y en ese entonces llegó a mis manos una revista en donde había una entrevista de uno de los premios Nobel de Economía muy recientes y que tenía mucha fama porque el premio lo había recibido en 1980. Estábamos hablando de mediados de los 80s, y este señor hablaba de su interés
de generar un modelo macroeconométrico para la economía mexicana. Él se había dedicado a economías industrializadas, particularmente los Estados Unidos, y ahora se enfocaba a mercados emergentes y tenía en la mira a la economía mexicana. Para esto tenía un alumno en el doctorado de la Universidad de Pensilvania, que era un mexicano, y leyendo la entrevista me interesó a mí mucho seguir en los modelos econométricos. Terminé mi tesis y siempre traía en la mente el hecho de que quería conocer a este señor y quería venir a los Estados Unidos a estudiar un doctorado. Y bueno, todo eso fue historia. Tuve la oportunidad de venir a trabajar a los Estados Unidos, precisamente para Wharton Econometrics Forecasting Association, que era un departamento de investigación econométrica de la Universidad de Pensilvania, que estaba básicamente enfocado al análisis y pronósticos económicos para México, sí, a la cual tuve la gran fortuna de llegar a trabajar para México. Y bueno, ahí empezó toda la relación con el doctor Lawrence Klein, que recibió el premio Nobel en 80. Me empujó a seguir en la universidad, me mandó al doctorado en economía porque me dijo que una de las cosas más gratificantes en la vida era seguir estudiando y tener un grado más allá de lo que era la licenciatura. Empecé a hacer el doctorado y afortunadamente tuve el privilegio de que él fuera mi director de tesis. Sí. Debo decirlo con un poco de orgullo, que soy de los pocos mexicanos que ha tenido una tesis doctoral firmada por un premio Nobel, y afortunadamente este premio Nobel pues recibió precisamente ese galardón por haber hecho un modelo econométrico para los Estados Unidos que tuvo mucho éxito en aquel entonces. El modelo para México también tuvo mucho éxito, y bueno, es un gran privilegio para mí haber tenido esta gran fortuna en la vida. Sin duda. Doctor, ¿podríamos decir que usted fue persiguiendo un sueño estudiantil y este hombre abrió de alguna manera el camino de los pronósticos, de los análisis, porque la econometría en ese momento empezaba como semilla? ¿Fue así como transformó su vida la existencia de este premio Nobel? Sí, definitivamente. Cuando yo empecé la licenciatura en la Facultad de Economía, mi interés era un poco las matemáticas, la estadística. De hecho, mis dos opciones profesionales que en aquel entonces yo tenía para seguir en la universidad era ingeniería y economía. Y al tener una larga conversación con mi papá padre me dijo, bueno, son dos grandes opciones, pero al final de cuentas la decisión es tuya. Y yo le dije, bueno, yo creo que voy por economía. Y a partir de eso, con mi interés por estar en área matemática, estadística, pues me enfoqué hacia la econometría, hacia los modelos econométricos, y afortunadamente empecé a seguir un camino que me llevó hasta llegar a conocer personalmente al doctor Lawrence Klein, que en ese entonces ya había recibido el premio Nobel, y bueno, pues era un gran profesor reconocido en la Universidad de Pensilvania. Efectivamente, seguí un sueño que tenía que ver con la combinación de los números, la matemática, la estadística, pero también la economía. Yo creo que eso es muy importante al ser estudiante, tener una mira en el futuro y seguir ese sueño, seguirlo de la mejor manera. Siempre hay puertas y hay que saber dónde tocarlas, y tarde o temprano alguna de esas puertas. Parte de esto es que no hay que fatigarse, hay que seguir adelante. Los fracasos siempre son muy buenas experiencias y cada fracaso es una buena lección para seguir adelante. Claro, doctor, y por supuesto una carrera tan complicada y tan demandante que pone las prioridades de cabeza como es economía. Doctor, fíjese que con este contexto es con el que queremos enlazarnos hacia el presente. Klein dijo alguna vez, si usted me dirá si estoy en lo correcto, que él era un hombre afortunado de haber nacido en el periodo de mediados del siglo XX, porque le había tocado pues la Gran Depresión y luego ver el New Deal y luego estar de cerca. Y él decía, bueno, si yo no hubiera nacido aquí, no hubiera sido testigo, no hubiera podido diseñar, no hubiera podido vivir la historia. Y sin duda que eso lo marca en su propia contemporaneidad, en su propio contexto, dijera Ortega y Gasset, en su circunstancia. Y en el caso suyo, que ahora evidentemente usted tiene una trayectoria larguísima, ya con el paso del tiempo,
le toca ver un montón de crisis de la última parte del siglo XX y está usted delante dirigiendo a Moody's Latinoamerican en un momento que probablemente sea solamente equiparable al de Klein, que es el que estamos viviendo. Por eso el agradecimiento, doctor, porque este momento es histórico, este testimonial que hoy grabamos con usted para los jóvenes es invaluable, porque aquí se platicará no solamente es el tema económico, sino el tema personal. ¿Cómo afronta usted esta coincidencia de parecer también en una propia circunstancia al frente de un gran equipo de trabajo delante de esta crisis? Personalmente, doctor, ¿qué le dice ahora estar usted en el papel prácticamente del que estuvo Klein? Bueno, afortunadamente yo estudié las herramientas que él generó, las herramientas, los modelos que él creó para poder hacer análisis y poder hacer extrapolaciones hacia el futuro. En ese sentido, yo también me considero privilegiado porque él me dio ese tipo de herramientas, además de mi experiencia como economista. Ese herramental teórico, matemático, sirve muchísimo para poder analizar el futuro que puede tener no solamente la economía mexicana, sino la economía mundial. Como tú lo mencionas, Luis, efectivamente estamos viviendo una época económica, una situación financiera y una situación de epidemia que no se había visto en muchas generaciones. Y esto efectivamente tiene una comparación con la Gran Depresión del 29, en donde prácticamente todo el mundo quedó paralizado, en donde una de las características importantes era que no existía demanda. Y la poca producción que se generaba muchas de las veces se tenía que desperdiciar. Bueno, ahora lo que tenemos aquí es lo contrario, una combinación de las dos cosas. Tenemos una caída en la oferta, tenemos también una contracción de la demanda. Afortunadamente, yo diría, en esta situación tenemos un aparato productivo que bien que mal sigue produciendo y la población mundial hasta ahora no estamos sufriendo de escasez de productos. Sigue existiendo una demanda de parte de los consumidores y por supuesto también de parte de las empresas, apoyadas en gran medida por los grandes estímulos que han generado los gobiernos, sobre todo de los países industrializados, y los grandes bancos centrales. Pero sí, efectivamente, como tú lo mencionas, Luis, estamos atravesando por una situación económica, financiera y de salud crítica, pero que nos va a dejar también una experiencia que tenemos que aprovechar. Sobre todo como estudiantes tenemos que aprender de esta experiencia. Desafortunadamente es una experiencia negativa, pero que los que podamos salir adelante, eso nos va a servir mucho para fortalecer nuestra carrera en el futuro. Es verdad, doctor. Con frecuencia, muchos de los docentes explicamos siempre al estudiante de Economía y Finanzas que el ciclo en su parte baja, pues es algo que va a llegar, ¿no? Es algo que va a presentarse en algún momento como parte de la vida y, por supuesto, como parte del ciclo de los negocios. Sin embargo, la diferencia que nosotros como docentes vemos con el 29, pues es el dinamismo, ¿no? La interconexión global que hoy existe y que puede ser buena o mala. Yo observo, y le quiero preguntar, doctor, porque también es una observación recogida de los alumnos, que hay una polarización importante en cuanto a la información y se ha prescindido del análisis. Es decir, hoy tenemos mucha opinión, dijera Parménides, no tenemos tanta razón como debiera el mismo autor griego citar, hay que tener más razón y menos hígado. En ese sentido, consideramos algunos que falta formación analítica, falta este entendimiento de la economía, una correcta interpretación. Doctor, estos valores con los que usted creció en su formación académica, esta cercanía que tuvo con Klein y que lo ha hecho obviamente un hombre de ciencia, porque al final de cuentas esto es así, no es un tema solamente empírico, se tiene que trabajar con los jóvenes, esta visión analítica, forecast, de pronósticos, desde que son niños o solamente se puede alcanzar por este accidental, afortunado o búsqueda de sueño en la carrera económico y financiera, doctor? Bueno, en mi experiencia personal, Luis, yo creo que se puede extender a muchos casos.
la combinación que se puede hacer del instrumental matemático estadístico con la teoría económica es vital, es fundamental. No podemos especular con respecto a explicaciones que podamos ver en la realidad, en los casos empíricos, sin tener un fundamento, un sustento matemático que nos permita demostrar que efectivamente la realidad se está comportando de determinada manera. Es muy fácil poder elucubrar, es muy fácil poder inventar explicaciones, pero cuando esa explicación se sustenta en un herramental matemático, en un modelo que nos permite explicar esa realidad y que además nos permite generar tendencias a largo plazo, es muy importante. En ese sentido, yo creo que, bueno, no todos nacen con la mente para que les gusten los números, para que les guste la estadística, pero yo creo que no hay que dejarla de lado y no hay que tenerle miedo a los números. En México lo sabemos perfectamente bien. Los mexicanos en general, ¿verdad? No nos gusta mucho meternos a las matemáticas y a los números, pero en mi experiencia personal yo creo que es muy importante tener ese herramental matemático estadístico para poder sustentar nuestras explicaciones de lo que está reportando la realidad económica en cada uno de los países y, por supuesto, en la economía global. Fíjese, doctor, que está usted de acuerdo conmigo que no es posible permanecer tantos años vigente, me estoy refiriendo, por supuesto, a su trayectoria, estos 15 años en Moody's, si no es porque uno hace las cosas bien. Y eso no solamente va por el tema de resultados, sino la ciencia que se dedica. Doctor, la economía y el contexto que tiene la atmósfera de análisis numérico, de pronósticos, de estimaciones, de tendencias, es una ciencia muy seria, ¿está usted de acuerdo conmigo? Y es una ciencia a la que hay que darle la importancia en este momento, porque de cara a estos análisis y estos procesos y resultados que ustedes, los analistas, y bueno, nosotros desde el campo académico damos, tienen algo de verdad, si no es que mucha verdad. Entonces, a mí me gustaría, doctor, que usted pudiera expresarnos cuál es el respaldo, la defensa que usted le da a la ciencia económica en un escenario mundial tan polarizado, donde se pretende menospreciar a veces toda esta parte matemática y reducirla a un simplismo ideológico, doctor. ¿Tiene usted alguna opinión al respecto? Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos casos muy importantes, ¿verdad? Yo me inicié en el área económica en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde, para bien o para mal, tomábamos entre 7 y 8 cursos de marxismo. ¡Ay, Dios! El estigma que teníamos los estudiantes de la Facultad de Economía, desde mucho antes de que yo pasara por ahí, pues era que salíamos con una filosofía marxista muy importante, y era cierto. Los estudiantes de la Facultad de Economía en aquellos años, les era muy difícil poder conseguir un trabajo en una empresa privada o incluso en el gobierno, porque nos tachaban de marxistas, de socialistas, de filósofos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, lo más importante de esto es que tenemos la teoría económica, una teoría económica que se ha generado, que se ha practicado, que ha avanzado, ha progresado a través de todos los periodos económicos que se han estudiado en la economía mundial, y eso ha enriquecido no solamente la teoría, sino también los instrumentos matemáticos estadísticos que se tienen que adecuar a la nueva situación que está enfrentando la economía mundial. En ese sentido, la combinación de las dos cosas es muy importante. Hay que conocer la teoría, una teoría que está sustentada por la realidad, ya sea la realidad del pasado, la realidad del presente, y que nos permite poder extrapolarla hacia el futuro. De tal manera que la combinación de las dos, lejos de lo que puedan ser dogmas, lejos de lo que puedan ser filosofías de un corte o de otro, de izquierda, de derecha, de centro, al final de cuentas, los economistas estamos comprometidos no solamente a entender la realidad económica, sino también a ser capaces de poder explicarla a quienes no son economistas de la manera más simple, de tal manera de poder hacer conciencia, sobre todo en los estudiantes, sobre todo en los sistemas educativos, en las escuelas, en las universidades, en donde es difícil
que se pueda exponer un problema tan complejo, un problema económico tan complejo, y se puede explicar en pocas palabras de tal manera que los estudiantes lo puedan entender y le tomen el gusto a la economía. Yo creo que ahí está el punto importante. Sí, exactamente esta es la raíz de muchos de los esfuerzos académicos que hoy hacemos, el romper la facilidad de la opinión y que el estudiante camine por la opinión ideológica, o el involucrarse con lo que ya bien usted ha explicado, que es este proceso formativo matemático y de enamoramiento con la sociedad, porque al final el economista es eso, ¿no? Un enamorado de la sociedad. Doctor, sobre este mismo contexto, para ir avanzando, los chicos que no lo saben, lo platico, usted absolutamente que lo conoce, John Moody fue pues el fundador de esta gran empresa que tiene tantos brazos financieros, y fue el pionero a inicios del siglo XX en los análisis, ¿no? Aquellos tiempos del ferrocarril y de los bonos que tanto explicamos en la escuela, y llegó antes que las otras marcas, ¿no? Después, bueno, ha ido evolucionando el camino, pero la realidad es que Moody's, pues fue el primigenio en este sentido. Y inventa, perdón, el concepto de la calificación. La calificación es un término que hoy día, en este momento, estamos usando con mucha frecuencia para hablar del soberano, para hablar de los bancos, para hablar de algunos otros activos, pero también es un tema que al estudiante, y mexicano, usted lo dijo bien, no le gusta ser calificado, no le gusta ser observado, no le gusta ser revisado, no le gusta que le pidan las cosas, no le gusta ser exigido. No sé, doctor, si es un tema latinoamericano, pero me voy a circunscribir solo al tema mexicano. ¿Por qué, doctor, si usted tiene una opinión, por qué debiera empezar a verse normal en México el tema de una calificación, de un vocabulario de notas, de A, de B, más allá de lo que signifiquen, empezar a aceptar como mexicanos en todos los niveles, desde el estudiante hasta la empresa y el gobierno, que esto es parte natural de la construcción de un juicio, doctor? Claro, mira, yo creo que las calificaciones, desde mi punto particular, personal, tiene dos objetivos. El primero es evaluar el grado de riesgo de un emisor de deuda, un gobierno, por ejemplo, una empresa que quiere emitir deuda en los mercados, ya sean nacionales o internacionales. Y el trabajo de las calificadoras es evaluar qué tanto riesgo tiene ese emisor. Sí. De tal manera que entra en el segundo punto, que es informar a quienes quieran comprar esos papeles de deuda del riesgo que tienen al comprarlos. Por supuesto, el emisor no le gusta que lo evalúen de mala manera o de manera negativa o mediana, ¿verdad? Pero para generar una situación de mejor conocimiento entre quien emite la deuda y quien la compra, es muy importante el papel de quien las califica, independientemente de quién sea. Puede ser X o Z, pero hay una evaluación muy seria y muy estricta de los niveles de riesgo que tiene un emisor, y esa información es la que se le da a las personas interesadas en ese tipo de calificaciones, porque al final de cuentas es un riesgo compartido, es un riesgo para el que vive, también es un riesgo para el que compra, es un riesgo para el que invierte. Ahora, ¿por qué es muy importante, ya yendo a tu pregunta, de que se tome conciencia más del papel de este tipo de calificaciones? Porque al final de cuentas todo mundo absorbe parte de los riesgos. Cuando tenemos una crisis económica como la que estamos atravesando y como las que hemos atravesado en décadas anteriores, en el caso de México, el riesgo es socializado. A pesar de que hayan sido la toma de políticas económicas erróneas, al final de cuentas, quien paga los platos rotos, como decimos en México, pues es el mexicano. Es el mexicano de la calle, el que pierde su trabajo, el que no encuentra fuentes de ingresos alternativas. Entonces, el hecho de que un gobierno haya cometido o haya tomado políticas erróneas y eso haya derivado en una situación económica de crisis, solamente es problema para el gobierno, es también problema para el país, para todos los mexicanos, y por supuesto, cuando lo extendemos a la economía global, también es problema para la población mundial. Entonces, es muy importante tener conciencia, ¿verdad?, de la información que se da a través de la evaluación de los riesgos, tanto del emisor
como de quien compra esos papeles de deuda, de tal manera de poder elevar las alertas en cuanto se determine que los niveles de riesgo están rebasando lo que se considera estándar y que eso puede llevar a una situación crítica para todo el país. Doctor, bajo este camino que atinadamente usted explica, todo es reversible, es decir, es importante medir, es importante analizar, hacer un pronóstico y al cabo de los días tomar decisiones. El hecho de que hoy o mañana un país tenga tal pronóstico o tal calificación no significa que será inevitable. Entendamos los jóvenes que se trata de orientaciones, doctor, ¿estoy bien?, para sugerir algunos caminos y que los responsables de cada uno de estos escenarios, gobierno o iniciativa privada, pues puedan adecuar sus políticas, sus decisiones para que esto no ocurra. ¿Es así, no, doctor? Definitivamente, yo creo que el mensaje importante detrás de este trabajo está ahí precisamente. No solamente es asignar un nivel de riesgo a quien emite, pero también es informar a quien lo va a comprar que hay un riesgo. Al final de cuentas, las decisiones se toman y los resultados al final, si se cae en una situación crítica o se cae en una situación benéfica, tanto los riesgos como los beneficios se van a distribuir en toda la población. Efectivamente, así es. Doctor, ahora que los alumnos nos ven y seguramente también los padres de los alumnos nos ven, es inevitable, y usted está de acuerdo conmigo por su formación, que el mercado educativo es un mercado muy particular, es un mercado de inelásticos, doctor, es un mercado que tiene que ser de primera necesidad y que debe darse continuidad. No, aquí no hay oportunidad, según nosotros, para parar la educación, porque además es una herramienta para entender. Pero una de las grandes dudas conforme a los pronósticos y conforme a las calificaciones, es, bueno, el sistema financiero, ¿no? El corazón de nuestra área financiera y un poco el tema económico, derivado de estos pronósticos y estas calificaciones, está en riesgo. Sobre todo, doctor, el tema que preocupa siempre a todos es la liquidez. Usted lo está viendo todos los días. El sistema financiero mexicano, desde nuestra óptica, es sólido, pero no sé si le alcance con Basilea III, doctor, no sé si le alcance con las bazucas de los bancos centrales, no sé, doctor, usted platicó hace poquito en un texto de que ojalá que estas medidas en Latinoamérica lleguen a estas personas, hijos y padres que nos ven en tema de liquidez. ¿Está en riesgo la liquidez, doctor? Sí, definitivamente. Mira, si revisamos la historia de los ciclos económicos, la historia sobre todo de aquella parte del ciclo cuando la economía baja, cuando se cae, cuando entra en recesión, uno de los grandes problemas que se generan desde el inicio de una crisis es prácticamente la ruptura de los canales de crédito. ¿Por qué? Bueno, por uno, porque se incrementa el riesgo de los consumidores porque pierden sus empleos, el riesgo de las empresas porque se les cae la demanda y no pueden vender la cantidad de productos que están produciendo, y el riesgo para el país y para el gobierno también. Entonces, hay una stringencia muy importante de los canales de crédito, que no es exagerado decir, hay un congelamiento de los canales del crédito en el momento en que inicia una crisis. Y eso viene a agravar la situación económica, porque el sistema de pagos no funciona bajo condiciones normales. Algo le está faltando, algo necesita para que ese canal del crédito se destape. Y ahí es donde entra la importancia de la política económica, sobre todo de la política monetaria que está en manos del Banco Central. El Banco Central es el encargado de generar las condiciones para que el sistema de pagos funcione de manera eficiente. Y es el encargado entonces de destapar esos canales de crédito cuando están congelados en una época de crisis. Ahora, la pregunta importante es la que tú haces. Cuando el Banco Central dice, estoy tomando este tipo de medidas para apoyar a pequeñas empresas, a medianas empresas y a grandes empresas, a mini empresas, pero también para intentar que el crédito, que la liquidez que yo estoy bombeando a la economía también le llegue a los consumidores, que no lo hace directamente el Banco Central, lo hace a través del sistema financiero. Uno de los grandes problemas que ha demostrado la realidad económica de los periodos de crisis es que al final de cuentas sí se provee liquidez, pero esa liquidez no llega al consumidor final. Y una de las razones importantes es que cuando se cae la economía y las personas más vulnerables pierden su empleo, el riesgo de impago de estas personas crece.
¿Y qué pasa con la institución que tiene que prestar, que tiene que llevar la liquidez? Bueno, el banco dice, mira, yo te prestaría, pero tu situación económica no es buena. Perdiste el empleo, ¿cómo Claro. me vas a garantizar el crédito? Política de... ¿Verdad? Entonces, Sí. ahí hay un problema de que la liquidez que está bombeando el Banco Central y que está llegando al sistema bancario no se va a traspasar al consumidor final, por un lado. Y por el otro lado, en México, como en muchos países de América Latina, tenemos un mercado informal muy grande. En el caso de México, se estima que el mercado informal representa aproximadamente 1/3 de lo que es la economía general en el país, ¿verdad? Y muchas personas tienen empleo precisamente en el mercado informal. No tienen seguros médicos, pues no pagan impuestos, no tienen compensaciones y prestaciones, y por supuesto tampoco tienen acceso a los servicios bancarios. De tal manera que esa tercera parte de las personas que trabajan en el mercado informal, que no tienen acceso al sistema bancario, pues no les llega esa liquidez que el Banco Central está bombeando al sistema bancario. Entonces, hay ciertos obstáculos que hacen precisamente que las buenas intenciones de la autoridad monetaria no lleguen a plasmarse precisamente en el conjunto de la sociedad, pero lo más importante es que no llegan esos beneficios de mayor liquidez a los grupos más vulnerables en el país. Es ahí, doctor, bueno, para no polemizarlo, pero solamente pasarlo por encima, es ahí donde la combinación de el alivio fiscal con la bazuca monetaria tuvieron cierto grado de éxito. Claro, por supuesto, la combinación de las dos políticas es lo que se necesita, es lo que se hace en otros países, sobre todo en los países industrializados, es lo que se ha hecho en crisis anteriores. Cuando las dos políticas económicas más importantes en un país, la fiscal y la monetaria, caminan de la mano en la misma dirección, el efecto sobre la economía y sobre todo para sacar a la economía del hoyo en que cae es mucho mejor que cuando una política económica camina para un lado y la otra para el otro. En el caso de México específicamente, la política monetaria está intentando generar esa liquidez, llevar esa liquidez a la economía, pero necesita también de la ayuda de la política fiscal. Y la política fiscal puede atacar el problema que hemos comentado anteriormente, el que no llegue la liquidez a los grupos vulnerables, que no llegue la liquidez al mercado informal. Es allí donde la política fiscal, es allí donde el gobierno tiene que intervenir con medidas fiscales para aliviar el problema del bienestar social a los grupos más vulnerables en el país. Sí, por supuesto, y creo que además, o pienso, mejor dicho, escuchando su punto de vista, que tenemos otro frente que cubrir de no hacer este del que está usted bien describiendo, y es el tema del índice nacional de precios al consumidor, porque de no hacerse, ahora tenemos una circunstancia adicional en la que yo quiero preguntarle, doctor, esta normalmente sería una crisis recesiva y deflacionaria, conforme a la teoría, pero usted está viendo en este escenario mexicano una verdadera disminución de la volatilidad de precios, pensando en los alumnos, en los padres, en el gasto familiar, en esto de solamente abandonar el proyecto fiscal por el monetario. ¿Usted ve, doctor, una recesión en México inflacionaria, deflacionaria? ¿Hacia dónde se van a mover los precios para saber si vamos a aguantar o no vamos a aguantar? Claro, mira, este es un tema de debate. Y no solamente de debate entre economistas, sino debate entre economías industrializadas y economías en desarrollo. Cuando se discute el panorama para una economía industrializada, como los Estados Unidos o como las europeas, esta crisis generalmente genera una deflación, porque se cae la demanda agregada y eso genera que los precios se desplomen. Y cuando vemos la historia de los ciclos económicos en los Estados Unidos, pues prácticamente todas las crisis económicas han sido acompañadas por una caída de precios. Pero además es lo que dice la teoría, como tú bien lo has dicho, pero eso no necesariamente aplica para economías emergentes como la mexicana y como las de América Latina.
Y si hacemos el mismo ejercicio de revisión de la historia de las crisis en un país como México, vamos a dar cuenta que lo que pasa es lo contrario. En épocas de crisis la inflación no cae, al contrario, la inflación sube, se mueve en sentido contrario. ¿Por qué? Porque tenemos otras variables que responden de manera diferente a lo que responden en economías industrializadas que son más estables, en el caso de México, en el caso de América Latina. Son economías que tienen un alto componente de capital especulativo en sus mercados financieros. Y cuando se llega un choque, ya sea interno o externo, lo primero que rebota son las variables financieras y los precios, ¿verdad? El tipo de cambio se va para arriba, y si esa alza del tipo de cambio tiene cierta permanencia, eso afecta los precios al consumidor. Y para restablecer cierta estabilidad en las variables financieras y para controlar la inflación y para bajar los niveles de fiebre del tipo de cambio, la política monetaria tiene que actuar de manera restrictiva, elevando las tasas de interés. Y así pasó en las crisis desde los 70, de los 80, de los 90 y de la primera década de este siglo. Cada vez que se presentó una crisis económica en México con una recesión, la inflación no disminuyó, la inflación subió. ¿Por qué? Porque hay un efecto muy importante del tipo de cambio y la política monetaria tiene que actuar en consecuencia. Entonces tenemos dos mundos. Un mundo en donde la teoría que nos enseñan en las escuelas de economía nos dice que una recesión generalmente es deflacionaria, y eso aplica para economías como la de Estados Unidos, pero no necesariamente para las economías con cierto grado de desarrollo como la mexicana. Ahora, ¿cómo podemos contrastar eso con lo que está pasando actualmente en México? Bueno, vamos a tener una recesión. Es indudable que la economía mexicana ya se está cayendo desde el primer trimestre de este año. Y vemos que la inflación está bajando, pero también estamos viendo que el tipo de cambio ha subido, y ha subido de manera más permanente que transitoria. Una variable que puede explicar esto es que se ha desplomado de manera muy importante el precio del petróleo, y eso ha generado un desplome en el precio de los combustibles. Y los combustibles tienen un peso muy importante en la canasta de precios al consumidor en México. Sin embargo, lo que hay que tener cuidado, Luis, es que la inflación puede rebotar tarde o temprano, y posiblemente más temprano que tarde en el año, porque el tipo de cambio no ha cedido, el tipo de cambio sigue hacia arriba. Y si el descalabro fiscal que va a tener el país continúa deteriorándose, pues las presiones en el mercado cambiario van a persistir, y esto va a generar el rebote de la inflación a lo largo del año. Ojalá y no llegara a suceder, porque quienes van a tener que pagar los costos de mayor inflación, nuevamente, son los grupos más vulnerables en el país. Como decimos en Largot, ¿no? Hay dos escenarios donde no hay palabra de honor: en las computadoras y en el tipo de cambio, ¿no? Y esto entiendo que hace todavía más urgente el tema de la política fiscal. Para no meternos por ese camino, doctor, ya estamos cerrando, agradeciéndole este espacio. ¿Usted ve, a manera personal, un agotamiento, un cansancio de la política monetaria tal como la hemos redefinido, una reescritura de la política monetaria hacia adelante, o simplemente se trata de la ausencia de voluntad en algunos escenarios políticos y gubernamentales en América Latina de los gobiernos a entender, a comprometerse con las variables numéricas, doctor? Mira, Luis, en las escuelas nos enseñan, y yo estoy convencido, que el fin último de la política económica a nivel general en cualquier país es preservar el bienestar de sus ciudadanos, preservar el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, el herramental de política económica, ya sea fiscal, ya sea monetaria, ya sea cambiaria, ya sea comercial, tiene que enfocarse a preservar ese bienestar de la sociedad. Y para poder preservarlo, pues tiene que utilizar todos los instrumentos al alcance para poder lograr ese objetivo. En el caso de la política fiscal, y particularmente en el caso de la política fiscal para México, pues esta se le asigna el objetivo de promover condiciones para estimular el crecimiento de la economía. Pero también se le pide que no genere desequilibrios fiscales, porque eso atenta contra el nivel de estabilidad de precios, o sea que también puede haber inflación. Fíjense, a la política fiscal se le pide que promueva el crecimiento, pero que también cuide la inflación.
¿Por qué no pedirle lo mismo a la política monetaria? Y si lo que hemos dicho anteriormente es que existe evidencia empírica de que cuando las dos políticas, la fiscal y la económica, caminan de la mano, el efecto sobre la economía es mucho mejor. Y está demostrado empíricamente, sobre todo para el caso de los Estados Unidos y otros países, que cuando la política monetaria tiene los dos objetivos de inflación y de crecimiento, sobre todo en épocas de crisis, la política monetaria es más efectiva que en épocas de bonanza, que en épocas de auge. Los Estados Unidos pudieron salir relativamente fácil de la crisis del 2008-2009, precisamente porque su Banco Central tiene dos objetivos y pudo canalizar los dos instrumentos monetarios, tanto el precio del crédito como la cantidad de crédito, para sacar adelante a la economía. En el caso de México, el Banco Central nada más tiene una política monetaria con mandato único, preservar la estabilidad. Sí. Ha demostrado también, empírica y teóricamente, que cuando se enfoca la política monetaria únicamente a preservar la estabilidad, hay un costo en términos de crecimiento. Y ahí es cuando en épocas de crisis se necesita la modernización de la política monetaria. Es decir, asignarle el mandato dual, asignarle el mandato que preserve la estabilidad de precios, pero que al mismo tiempo permita que la caída de la economía sea menor. Y aquí hay un punto muy importante que es debatible en el caso de México y que muchas personas... La política monetaria no es fuente de crecimiento. La única fuente del crecimiento permanente es la inversión, es la acumulación de capital, pero capital físico y capital en recursos humanos, es decir, en educación. Y eso genera producción de la productividad, pero al mismo tiempo también crecimiento económico. De tal manera que si la política monetaria se llegara a enfocar a la preservación de la estabilidad como el crecimiento, épocas de crisis, el instrumental monetario sería más efectivo para mitigar los efectos de la recesión en el país y sobre todo para mitigar los efectos de la recesión en el bienestar social de los mexicanos. Correcto, doctor. Muy aleccionador el escenario que nos da. ¿Está usted optimista, doctor, con respecto a la recuperación en B, con respecto a la recuperación en L? Nosotros de este lado queremos ser optimistas. ¿Debemos ser optimistas, doctor? Bueno, sí, yo creo que Luis, ningún problema es eterno, como bien lo sabemos. Esto al final de cuentas se va a terminar y vamos a pasar a una situación diferente. ¿Cuánto va a tardar? Bueno, no sabemos, ¿verdad? Pero si vemos nuevamente y revisamos la historia de los ciclos económicos, vamos a ver que cada recesión viene acompañada de una recuperación y al final de cuentas se convierte en una expansión. Y yo creo que en este caso no va a ser diferente. Después de caer en recesión, la economía va a tener que levantarse por una u otra razón. ¿Cuánto va a tardar? Bueno, eso todavía está por verse. Y un elemento importante para poder intentar descifrar si la recesión va a ser profunda y va a ser alargada es qué tan pronta la política fiscal puede entrar al rescate de la economía y que haga conjunto con la política monetaria. Si el gobierno se sigue retrasando en implementar medidas de política fiscal efectivas, entonces la recesión no solamente va a ser más profunda, sino que se va a hacer más alargada. Mi punto de vista particular es que gracias a que la economía mexicana está altamente ligada al ciclo económico de los Estados Unidos y lo que se está previendo para el caso de los Estados Unidos es que lo peor de la recesión sucede en el segundo trimestre y hacia el último trimestre de este año la economía de los Estados Unidos estaría ya entrando en un periodo de recuperación. Eso le va a ayudar mucho a la economía mexicana, precisamente por su alta dependencia de la economía de los Estados Unidos a través de una mayor demanda de las exportaciones. Como dijo don Porfirio Díaz en aquel entonces. Tú te acuerdas perfectamente lo que le dijo, ¿verdad? México, pobre México. Tan cerca. Tan lejos de Dios, tan cerca. Ahora, estamos muy lejos de Dios en esta época de recesión, ¿verdad? Porque nos va a ir mal en el país. Vamos a estar muy cerca de Estados Unidos cuando la economía de los Estados Unidos empiece a recuperarse en la segunda mitad de este año. Así es que sí, efectivamente, yo estoy optimista y yo creo que vamos a salir de este problema económico.
Me recordó otra de las frases de don Porfirio que yo quisiera que pudiera estar vigente, ¿no? Poca política y mucha administración. Creo que nos haría bien un poco de unidad y, por supuesto, en ese sentido, a los que estamos en este negocio aprendiendo de usted, de muchos, y lo seguimos y lo leemos, pues le agradecemos mucho, doctor. La realidad es que les digo yo siempre a los muchachos, querían un caso práctico, llegó el COVID, qué mejor caso práctico para sus licenciaturas y doctorados. Ha sido un verdadero placer, doctor. Sabemos que está ocupado, jóvenes, el doctor ha tenido una agenda y comprenderán que la tiene apretadísima. Verdaderamente agradecidos porque al final, como usted lo logra percibir, este asunto va de la mano de poder motivar y seguir cultivando esta semilla de la economía y las finanzas, del análisis en los jóvenes, que no se pierda, que se fortalezca en un momento donde es privilegiado, sí crítico, pero de la mano de las voces autorizadas como usted, seguramente que saldremos adelante. Doctor, no sé si quiere agregar algo más. No, pues que es un placer que me hayas invitado, es un placer poder compartir este tipo de comentarios, este tipo de experiencias, sobre todo con los jóvenes que están intentando entender si es bueno entrar a la carrera de economía, aprender economía. Yo les puedo decir que es muy bueno y hay que seguir estudiando, y hay que seguir estudiando más allá de la licenciatura, porque al final de cuentas, mientras más entrenamiento tengamos, mientras más profesionales seamos, mucho mejor nos va a ir en la vida. Muy gentil, doctor, muy amable, además, extraordinaria persona, altísima calidad moral, eso se percibe. A la distancia, doctor, y con mucho respeto, un fuerte abrazo, y pues seguimos en redes, seguimos dependiente de sus publicaciones, y le enviamos hasta los Estados Unidos el mejor de los deseos de mucha salud y pronta recuperación para los hermanos paisanos, la familia norteamericana, pero sobre todo para todos a lo largo del mundo, doctor. Por supuesto, y lo mismo para los mexicanos en México también. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, jóvenes. Fue el doctor Alfredo Cutiño, director para Latinoamérica de Moody's Analytics. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego. Listo, doctor, quedó. Le agradezco mucho, de verdad, seguramente que será de mucha valía para nuestros jóvenes y pues no le quito más su tiempo. Lo seguimos, como le decía yo en la entrevista, siempre, y estamos muy atentos de este debate del mandato dual, doctor. Por supuesto, claro que sí, Luis. Un abrazo, un saludo muy fuerte. Hasta luego. Muy gentil. Gracias, buenas tardes.